Ministro de Agricultura, doctor Aurelio Iragorri Valencia. Gracias, secretario. Entonces damos la bienvenida al doctor Juan Pablo Pineda, viceministro de Asuntos Agropecuarios. Senador Iván Duque, usted tiene la palabra. Iniciamos, esperamos, como usted quiera. Ya. Muy buenos días, presidenta, apreciados colegas, señor viceministro, muchísimas gracias por estar presente el día de hoy. El motivo por el cual hemos convocado este debate es para tener una discusión tranquila, profunda y al mismo tiempo muy reflexiva sobre los desafíos que tiene el sector rural en el entorno económico del país y sobre todo poder tener claridad sobre si las metas, los sueños y los objetivos de política pública que se ha fijado el gobierno tienen un sustento económico y financiero para materializarse y para cumplir con esos objetivos. Entre otras cosas, y por eso quisiera plantear este debate como una confrontación entre los sueños aspiracionales y las realidades del sector. Y me parece importante poner algunas cosas en contexto. Lo primero es que se ha dicho por parte de algunos miembros del gabinete, cuando se mira la importancia del sector en un país como Colombia, que nosotros tenemos una realidad muy distinta a las de otros países del continente y frente a las cuales el sector rural ya no debe jugar un papel tan protagónico, y me parece que ese tipo de apreciaciones hacen profundo daño y me parece importante tener algunas comparaciones regionales. Por ejemplo, si nosotros miramos el porcentaje que juega el sector en el PIB, nosotros nos damos cuenta que comparándonos con los países más desarrollados y más importantes del continente en cuanto al tamaño de su economía, en un país como México es apenas el 3.4% del Producto Interno Bruto. En Chile debe estar más o menos por el mismo orden, en el 3.3%. Y vemos países como Perú o como Brasil, donde el papel del sector se acerca al 6% del PIB. Cuando nosotros miramos la participación del sector en lo que tiene que ver con la población del país que está en el sector rural, nosotros nos damos cuenta que en un país como México es altamente relevante, estamos hablando del 22% de la población mexicana. Pero vemos un fenómeno en otros países, y es que la población está migrando con mayor dinamismo, y vemos que países como Chile, como Perú, como Brasil ya están por debajo del umbral del 20%. Y frente a las exportaciones, otros países con los cuales nosotros nos debemos comparar, que son estos mismos, nos muestra que en México, a pesar de tener el 22% de la población en el sector rural, las exportaciones del país son altamente industrializadas y las exportaciones agrícolas están por debajo del 4%. Nosotros vemos países como Chile, donde está por debajo del umbral del 10%, vemos un país como Brasil, donde está por encima del 20%, y vemos un país como Perú, donde está en el filo del 17%. ¿Por qué me parece importante señalar esto? Porque cuando miramos la importancia del sector agrícola en Colombia, nosotros estamos dando cuenta que este sector representa, primero que todo, el 22% de la población colombiana. Es decir, estamos casi igual que México en la participación de nuestros ciudadanos que están en zonas rurales. Y en cuanto al aporte del Producto Interno Bruto, Colombia puede estar viendo el sector agrícola por alrededor del 6%. Es decir, juega un papel importante en el PIB, tiene un porcentaje importante de su población, y le agrego dos elementos. 20% de nuestras exportaciones están en el sector rural y tenemos cerca del 16% de la fuerza laboral también en el sector. Entonces, ¿por qué empiezo el debate con esto? Porque me parece importante en el contexto regional de darnos cuenta que nosotros seguimos siendo un país donde el sector juega un papel supremamente importante y casi que más importante en esos 5 indicadores que le di que las otras economías grandes de la región. Razón por la cual debe haber una articulación bastante detallada y clara entre lo que debe cumplir como metas el sector y las metas en su conjunto económicas y de planeación. Ahora, interesante, por ejemplo, plantear que teniendo esa relevancia, en el frente externo, el 60% de las exportaciones del sector agrario están
ultra concentradas en 3 grandes rubros. Estamos hablando de flores, estamos hablando de banano y estamos hablando de café. Y el desafío que nosotros tenemos con los tratados de libre comercio que hemos suscrito es también plantearle al ministerio que nos diga cuáles van a ser esas iniciativas que el país necesita para diversificar esa oferta exportable del sector y mejorar también la capacidad del sector de llegar a esos mercados, favoreciéndose de un escenario de tipo de cambio. Me parece importante también hablar y resaltar que estas actividades agropecuarias son las principales actividades del país rural, pero desafortunadamente debemos decir que son las que están generando menor ingreso per cápita. Entonces, un 22% de la población en el campo, una participación importante de esa población en las actividades económicas, pero con muy baja rentabilidad per cápita en su desarrollo, con un elemento social muy grave, y es que el 80% de la población que está en el campo está en el régimen subsidiado de salud, lo cual evidencia una clarísima informalidad que atenta también con el cumplimiento de las metas de desarrollo económico rural. Me parece importante pasar a la segunda reflexión, y es, ¿será que cuando hablamos de la política agrícola todo tiempo pasado fue mejor, o los buenos tiempos están por llegar o están llegando? Porque uno escucha que el gobierno dice, es que el sector ha tenido una bonanza histórica, lo ha dicho en repetidas ocasiones el señor ministro. Y a mí me parece que es bueno hacer la reflexión como política de Estado y entender que la primera gran realidad es que la participación del sector en el PIB viene decreciendo año tras año desde hace aproximadamente unos 14 años. Y eso nos debe preocupar, porque en un país donde usted tiene el 22% de la población allí, representa el 20% de las exportaciones y el 6% del PIB, esa participación decreciente nos muestra que hay unos fenómenos endémicos que deben ser corregidos. Y nos parece importante que el ministerio nos diga cuáles son esos lineamientos de política pública para que esa participación aumente, toda vez que todos los días nos repiten que somos la despensa potencial del planeta. Lo otro es la participación en el empleo. Claro, es natural que hay una migración de la población del campo hacia las ciudades, pero la participación en el empleo en los últimos años ha tenido una caída que a mí me parece importante y sobre todo se ha dado desde el año 2012 para acá. Y no me parece consistente con las cosas que el gobierno dice que está haciendo para fomentar el desarrollo rural, y hemos visto que la participación prácticamente cayó del 18.5 al 16.3 en un lapso de 4 años. Sería interesante porque hay ese divorcio entre todos los esfuerzos que se dicen que se están haciendo, sobre todo los que están focalizados en los productos de mayor dinamismo, y esa caída tan importante en la participación laboral. Y obviamente esto es interesante cuando hablamos del desarrollo rural, porque las cifras también nos hablan con contundencia. En 15 de 32 departamentos del Colombia, la participación del sector en el PIB regional o departamental es de más del 10%, y en 9 de los 32 departamentos de más del 14%. Entonces a eso agrávenle la circunstancia que esa participación económica en esos departamentos, con estas circunstancias que acabo de narrar, nos puede mostrar un panorama económico cada vez más desolador para esos departamentos. Claro, hay que entender una circunstancia global, y es que en los últimos años, prácticamente del 2013 al 2016, senador Arlet, hemos solamente visto 2 ocasiones donde el crecimiento del sector ha estado por encima del crecimiento de la economía. En el 2003 y en el 2013. Tuvimos un bache muy grave por circunstancias que todos conocemos de la crisis internacional del 2008 al 2010, donde el sector tuvo prácticamente un desempeño recesivo,
pero la asignación de recursos, el crecimiento presupuestal que se ha visto en los últimos 2 o 3 años, que se ve mucho más para conjurar presiones por protestas sectoriales focalizadas, no se ha visto representado en que el crecimiento del sector esté por encima del crecimiento de la economía. Y me parece muy diciente verlo acá en esta gráfica, donde estamos viendo por subactividades. Porque claro, cuando tenemos una gran bonanza cafetera, esa bonanza cafetera distorsiona o puede distorsionar las metas del sector, las metas de crecimiento, se ven muy bonitas, pero desagregadas, yo creo que es preocupante que nosotros podamos ver ahí cómo 3 de los subsectores que son intensivos en mano de obra han tenido un desempeño en cuanto a crecimiento con respecto a la economía muy por debajo. Y esto nos debe prender luces de alerta, y a mí me parecería interesante también que el ministro nos reflexione sobre cuáles van a ser esos lineamientos de política pública. Ahora, yo pasaría al tercer tema acá, y es ¿dónde están los grandes problemas del sector que ameritan reflexiones más profundas de corto, mediano y largo plazo? Y las quisiera enumerar. Algunas las he denominado problemas estructurales no agropecuarios, pero que tienen que ver y que inciden en el sector. A mí me parece interesante que el ministerio también nos hable sobre ese cambio demográfico que se está viendo en el campo. Hoy tenemos un país de 5 millones de personas mayores de 62 años y en menos de 3 décadas vamos a pasar a 15 millones. Y ese envejecimiento va a golpear profundamente al sector rural con una muy baja cobertura pensional, que como lo dije, se ve reflejada en que el 80% de la población está en el régimen subsidiado de salud. Lo segundo es que cuando miramos el tema del capital humano en el campo, del cual nos alardeamos todos los días y lo escuchamos en todos los discursos gubernamentales, tenemos los más bajos niveles de escolaridad. Tenemos una situación de deserción donde básicamente cerca de 6 de cada 10 niños que empiezan el bachillerato no lo terminan. Y eso obviamente se ve repercutido en la pertinencia, en las competencias y en las capacidades de ese capital humano para desempeñarse exitosamente en el sector rural, y eso muestra que hay un deterioro y una pérdida efectiva de capital humano en cuanto a la formación vocacional de los sectores o microsectores o subsectores que están ligados al sector agrario. Y lo otro es la baja calidad y la baja presencia de dotación de bienes públicos en el sector. Nosotros estamos viendo una infraestructura social muy débil, y eso se ve reflejado en las encuestas que se hicieron para el censo agropecuario. 2 de las más preocupantes. 94% de los encuestados dice que una de sus principales carencias es el alcantarillado. Y eso tiene implicaciones con calidad de vida, con servicios de salud, con servicios sociales. Y la segunda, también reconocida con el 82% de los encuestados, nos está diciendo que los logros educativos, que la pertinencia y las competencias no responden a sus expectativas, y quizás expliquen gran parte de la deserción o de la presión que puedan ejercer las familias para la deserción escolar de sus hijos. Y creería yo que la forma más contundente de narrar esto es que cuando miramos la escolaridad de las personas que deberían tener alrededor de 15 años de edad, los años de escolaridad están por debajo de 9 años, lo cual nos sitúa en una situación muy precaria frente a los países con los cuales establecimos esta comparación, y muy lejos de cualquier aspiración que pueda tener Colombia para acceder a la OCDE. El censo nos muestra, por ejemplo, otro tema muy complejo, y usted, senadora Arlet, lo conoce muy bien. Tenemos que hablar del capital humano desde la etapa más elemental, los niños de 0 a 5 años, porque de allí va la formación que va a apuntalar lo que va a ser la formación escolar,
Y podemos casi que decir, por los trabajos que ha venido adelantando el especialista Norbert Shady para el Banco Interamericano de Desarrollo, que están en el informe DEO del año pasado, que mira el desempeño de la primera infancia en el sector urbano y rural, que si no hay una formación de habilidades blandas, si no hay una formación psicosocial adecuada, prácticamente estamos desperdiciando los recursos de las jornadas escolares una vez el niño ha pasado los primeros años de vida sin ningún tipo de formación preescolar. Y el 77% de la encuesta del censo agropecuario, lo que tiene que ver con capital humano, nos muestra que de 0 a 5 años, el 77% de los niños solamente permanece con sus padres. No tiene ningún acceso a formación. Y yo creo que nosotros no podemos hablar de una gran revolución educativa en el campo si no resolvemos ese tema, y yo no sé si hay algunas cifras claras de cómo se va a presupuestar eso por parte del ministerio que hace la supervisión en el sector y la conexión con el Ministerio de Educación. Uno podría pensar en las razones de ese capital humano para salir de la escolaridad, para no cumplir con la escolaridad. Y me ha llamado la atención que en el censo, el 44% de los muchachos que contestaron, o las familias que contestaron, hablaron desinterés. Mencionaron desinterés porque no hay una vinculación entre la formación que se recibe y la vocación laboral de esas regiones. Ahí creo que le he enumerado algunos de esos problemas estructurales no agropecuarios que redundan y redundarán en lo que nosotros vamos a esperar como rentabilidad económica del sector. Ahora le enumero otros, lo que yo llamaría problemas estructurales agropecuarios, que están en la formulación y en el diseño de la política pública. ¿Cuáles enumero acá, doctor Antonio Guerra? Baja productividad. ¿Cómo está la productividad nuestra como país en el sector? La segunda, el uso, la vocación, la formalización y el desempeño de la tierra. Lo tercero, la calidad del gasto público. Y lo cuarto, el acceso al crédito del pequeño productor. Entonces, hablemos un poco de productividad, hablemos de la calidad del empleo. Esta gráfica que le traigo acá le muestra a usted cuál es el ingreso mensual en salarios mínimos legales vigentes por rama de actividad económica. Y el que registra el peor ingreso es el del sector agropecuario. Quizás esto nos muestre que estos niveles de remuneración, más la pésima productividad de algunos sectores y únicamente la concentración exitosa en 3 o 4, que ahí tenemos que replantearnos cuáles son los esquemas laborales indicados para el sector rural en el país. Lo segundo, el 75% de las personas que trabajan en el sector rural ganan menos de un salario mínimo. 75%. Y eso también viene observado por las misiones que el gobierno ha contratado. Y solamente una minoría de la población empleada en el sector está recibiendo acceso al crédito. Básicamente solamente 3 de cada 10 pequeños productores en el país tienen acceso al crédito. Esto obviamente tiene efectos perniciosos, totales, en la productividad del sector. Ahora hablemos un poco de la vocación del suelo, y aquí me parece importante plantear algunas de las cifras que están sustentadas no solamente en el censo agropecuario, sino en la información que viene desarrollando el IGAC. De los 114 millones de hectáreas que puede tener nuestro país, cuando analizamos la vocación del suelo versus el uso, yo creo que ahí hay unas preguntas interesantes que formularse. Nosotros tenemos 22 millones de hectáreas con vocación agrícola y básicamente estamos desarrollando para esa vocación del suelo menos de 6 millones.
Y ahí cabría preguntarse cuáles van a ser esas conexiones de política pública, de lineamientos de trabajo con los departamentos y con los municipios para hacer ese aprovechamiento. Usted, doctor Rodrigo Villalba, se preocupó mucho cuando fue ministro de Agricultura por tratar de formular políticas que respondieran al uso del suelo conforme a su vocación. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué nos está fallando a nosotros en lo que tiene que ver con los estímulos para ese mejor uso? ¿Por qué no estará ligado esas desmejoras en el uso o esa alta concentración con la incapacidad de fortalecer la diversificación exportable de nuestros productos rurales? Lo otro es la vocación ganadera. Uno podría decir, Colombia tiene aproximadamente 15 millones de hectáreas con esa vocación, pero tenemos ya básicamente 34 millones de hectáreas, lo cual muestra que es ostensible que estamos utilizando muchísimo más para la ganadería de nuestro potencial vocacional. Eso no quiere decir que sea malo, ni eso debe servir para cuestionar la ganadería. Lo que nos debe también servir de elemento es si ese uso de la tierra o el no uso para el resto de vocaciones va ligada con la poca capacidad para proveer servicios, acompañamiento, transferencia tecnológica, acceso a mercados, logística, para que esos productos tengan una mejor rentabilidad. Claro, aquí hay un problema que este gobierno trató de elevarlo como algo también profundamente histórico. El gobierno se dedicó sus primeros años a hacer la supuesta gran reforma que era la ley de tierras, y lo hacía sobre todo bajo un criterio reivindicatorio que era devolverle la tierra a quienes habían sido desplazados ilegalmente de ellas. Claro está, hay que combatir con toda la fuerza ese desplazamiento irregular. Hay que combatir a todo aquel que haya asumido la propiedad de la tierra por vías ilegales. Pero muy peligroso es que el gobierno se dedicó a hacer una satanización argumentada en contra del latifundio, cuando un país como Colombia, comparado con otros países, debe tener una mayor proyección de desarrollo agroindustrial. Y el desarrollo agroindustrial no se hace con minifundio, sino se hace con una combinación de gran productor y pequeños productores, generando una asociación simbiótica y favorable para el entorno económico de las regiones. Pero llevamos 4 años de esos anuncios y aún hoy, señor ministro, 3/5 partes de la tierra en el país tienen tenencia precaria. Y podemos hacer dos cosas: o nos quedamos enredados en el problema y tratamos de volver esto siempre un conflicto litigioso, o tratamos de hacer realmente un corte de cuentas para favorecer un uso de la tierra hacia una vocación agroindustrial, mejorando la productividad y la capacidad de desarrollar nuevos mercados hacia el futuro. Pero a mí me preocupa que cuando empezamos a mirar el presupuesto de su ministerio en los últimos años, hay algo que también es endémico. Si miramos el presupuesto de 1990 hasta el año 2014 y miramos el presupuesto de funcionamiento, a mí me parece que tenemos que replantearnos si el 43% que ha sido asignado en promedio para gastos de personal realmente va asociado con una mayor capacidad de desempeño y ejecución presupuestal del sector. Y le debo decir con tristeza, esa asignación, doctora María del Rosario, no responde. Uno no puede tener una asignación tan grande hacia gastos de personal y tan baja y tan poca ejecución anual, donde básicamente la gran ejecución siempre se está concentrando en los 2 últimos meses del año. Y creo yo que también es importante plantear un debate que ha sido traído a la mesa por personas de la talla del doctor Roberto Junguito, y es el presupuesto del sector, sobre todo en los últimos 6 años, en un 90% se ha concentrado en subsidios y solamente el 10% en bienes públicos. Aquí lo pueden ver comparado con otros países de la región. Los países que mejor desempeño están teniendo y mejor productividad en su sector están buscando una distribución casi que 50-50. Yo puedo dar 50% de subsidios, pero debo tener un 50% de mi presupuesto y mi vocación presupuestal a la dotación de bienes públicos en el sector rural.
Y el presupuesto para el año 2016, que fue aprobado por este Congreso, que es de 3.1 billones de pesos, no solamente tuvo una caída de 1 billón frente al año pasado, cuando dijeron y se comprometieron que ese iba a ser el presupuesto que iban a mantener de manera coherente y consistente para los próximos años, sino que al no modificar esa estructura, lo único que sigue haciendo no solamente es una caída de asignación, sino una mala vocación de ese presupuesto. Y yo creo que hay temas tan dicientes que están en el censo, que están en las encuestas que se han hecho, que muestran prácticamente que el 71% de los productores no tienen hoy cómo legitimar la compra y el uso de maquinaria para hacer renovación tecnológica. Y yo creo que eso nos muestra también dónde tenemos fallas, no solamente en la asignación presupuestal, donde este tema no tiene ninguna relevancia desafortunada, sino que adicionalmente, señor viceministro, en lo que tiene que ver con los recursos de crédito, el 88% de los encuestados, senador Tamayo, 88% de los que están en el censo, los pequeños productores, no fue capaz de solicitar crédito porque no confía y porque no tiene las herramientas para pedir ese crédito agropecuario. Y eso me trae al siguiente tema, señor viceministro, y es: ¿realmente estamos cumpliendo las metas del sector? Es que este sector fue presentado como una locomotora. Es que el gobierno vendió esto, senador Elías, como una de las grandes locomotoras hace 6 años. Y resulta que la locomotora ya lleva 4 maquinistas. Los pilotos, ya vamos para 4 pilotos de la locomotora. Ya por lo menos el piloto que más ha durado, y creo que va a terminar siendo el ministro de Agricultura, que más va a durar en este gobierno, es el doctor Iragorri. 4 pilotos de la locomotora. Y miremos con detalle si se han cumplido las metas del plan de desarrollo para el sector. Aquí estamos viendo las metas del primer plan de desarrollo, del 2010 al 2014, y lo que está en rojo en esta pantalla y esos son cifras de planeación nacional, del sistema Sinergia de medición de indicadores del sector. Son las áreas donde no se cumplieron las metas y tuvieron un cambio de prioridades con el segundo plan de desarrollo de este gobierno. Eso es incoherencia, incongruencia en el manejo del presupuesto. Y aquí tenemos áreas que son críticas. Ahí usted puede ver, por ejemplo, los planes de siembra. Cumplimiento de metas por debajo del 36% en el primer plan de desarrollo. Y ahora nos jactamos de los nuevos planes de Colombia Siembra, y la pregunta es si Colombia Siembra va a asumir esos rezagos en las metas del gobierno o va a empezar a contar como metas de éxito a partir de que el ministro Iragorri lo lanzó. Yo creo que nosotros no podemos estar hablando ni de locomotoras ni de bonanzas con esos bajos cumplimientos que tenemos en los principales indicadores del plan de desarrollo. Y creo que hay otro elemento acá. Las metas del segundo plan de desarrollo, lo que vamos del 2014 al 2015, porque todavía no están certificados los cumplimientos completos del 2016. Presidenta, le pido el favor que me colabore con el orden en la sala. Pido a los colegas, por favor, que entonces escuchemos al citante, doctor senador Iván. Acá el gobierno nos dijo que en el segundo plan de desarrollo las metas iban a tener un mejor seguimiento. Y mire, pusieron en interinidad la institucionalidad agrícola. Pidieron facultades para cambiar y modificar la institucionalidad agrícola. ¿Cuánto llevamos? Llevamos para el segundo año de gobierno. Y estamos hablando que el campo va a ser la autopista del posconflicto y hay un debilitamiento de las instituciones del sector para cumplir con esas metas. La prueba está en que las metas anualizadas que se trazaron para el año 2014 y el 2015 solamente se cumplieron 6. La gran mayoría de las metas del primer año en el plan de desarrollo están incumplidas, señor viceministro. Entonces uno se pregunta, ¿cómo van? Y esto es sinergia. Esto no son cifras amañadas. Son las cifras de los propios indicadores del sector. Y a mí me preocupa que cuando hablamos del actual plan de desarrollo,
el 72% de lo que es el desarrollo rural esperado como metas va a venir del sector privado. ¿De cuál sector privado? Se pregunta uno. ¿Del sector privado que está asfixiado tributariamente en el campo? ¿De los gremios que hoy tienen incertidumbre sobre el manejo de los fondos parafiscales porque pueden estar sujetos a presión o castigos por parte del gobierno, como lo denunciamos acá en la discusión del plan de desarrollo? ¿Cómo va a llegar el sector privado a esa meta del 72% de financiar el programa de desarrollo rural? Yo creo, senador Tamayo, que como lo discutimos acá en el plan de desarrollo y usted se dio cuenta, las brechas que se quieren cerrar en el plan de desarrollo para el sector rural, no es posible que se financien con los recursos del sector privado como están planteados. No hay ningún mecanismo que nos dé certeza sobre esas metas de asignación presupuestal que vendrán del sector privado. Pero saltemos al otro tema de fondo. ¿Cuánto nos va a costar el desarrollo rural integral después de haber escuchado la misión de expertos? ¿O será que esta va a ser otra misión que se queda en los anaqueles de los ministerios? ¿Y cuáles son los compromisos fiscales y de dónde van a salir los recursos para financiar? Yo miraba acá algunas cifras que me parecen interesantes. La misión dijo: es preocupante que solamente estemos asignando 1 billón de pesos por año para lo que es desarrollo productivo. Estamos totalmente cortos de lo que debe ser esa meta. Y según la misión, cerrar esas brechas de desarrollo productivo nos van a costar 48 billones de pesos, cerca de 3.3 billones de pesos al año, cuando el presupuesto total del ministerio es de 3.1. Se preguntará uno, ¿y esto se va a quedar como una cifra aspiracional? ¿O eso que le entregó la misión al ministerio, cómo lo va a legitimar presupuestalmente y de dónde van a salir las fuentes? ¿Del sector privado? ¿De un sector privado que está totalmente asfixiado por la carga tributaria? ¿Que tiene dificultades para el crédito de largo plazo? ¿Que no ha diversificado la oferta exportable porque no tiene acompañamiento para llegar a esos nuevos mercados donde hay tratados de libre comercio? Otra, la inclusión productiva. ¿Qué nos dijo a nosotros la misión? Sumados al 3.3 de cerrar esas brechas de productividad, este subrubro va a costarnos la bicoca de 29 billones de pesos en 7 años. Otra, el programa de vías terciarias, que claro, uno podría decir, bueno, eso no es competencia suya, es competencia del Ministerio de Transporte, pero en vías terciarias, solamente las nuevas vías que se necesitan sin contar con mantenimiento vale 50 billones de pesos y prácticamente tiene una ejecución de menos de 10 años aspiracionalmente. ¿Está la política agrícola realmente ligada a decirle al Ministerio de Transporte dónde deben estar esas vías terciarias y para qué productos y cuáles son los beneficios para qué regiones? Ciencia y tecnología. Doctora María del Rosario, usted que conoce ese tema. Está pensada por la misión costar 32 billones de pesos en 14 años. La cuentica va sumando. Y la cuentica total, doctor Villalba, es de 195 billones de pesos en 14 años. Eso vale implementar lo que la misión de desarrollo del campo nos trajo al país. 195 billones en 14 años, lo cual implica una inversión de 13.3 billones de pesos por año para un ministerio cuyo presupuesto está en 3 billones. Claro, dirán, bueno, pero es que esto es transversal. Pero desagregue la transversalidad en los ministerios y en las agencias que tienen competencias para esto. ¿Colciencias? No la tiene. Educación no la tiene. Y las áreas y dependencias del sector de agricultura que tienen autonomía presupuestal tampoco la tienen. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos acá es, ¿y esta plática de dónde va a salir?
o si no, entonces la misión se quedó simplemente en formularnos lo imposible, las 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Yo creo que este es el momento de plantearnos nosotros propositivamente, porque la realidad del campo no es un tema que sea de color político de ningún partido. Atender estas realidades deben ser de consensos nacionales, pero no llenarnos de ilusiones, y por eso yo quisiera enumerar acá algunos de los cambios que deberíamos nosotros definir como país. Lo primero, ¿dónde vamos a tener grandes cambios? Aquí le enumero solamente 3. Saliéndonos del discurso, dígame usted, señor viceministro, fuera de lo que dice cada vez que inaugura un foro el señor ministro, realmente, ¿cómo va a ser el sector para asumir un papel protagónico y prioritario en la formulación de los planes de desarrollo? Porque en este plan no la tiene. Donde el 72% de los recursos vienen del sector privado, claramente ahí no hay prioridad del recurso estatal, ni hay un vínculo transversal efectivo entre las áreas de soporte y el ministerio suyo. Lo segundo, ¿cuáles van a ser los vehículos sociales para el empoderamiento del campesino? Un campesino que no tiene acceso al crédito, un campesino que no está recibiendo bienes públicos, y a un campesino que lo están ilusionando con la ley de tierras, que le van a dar una parcela para reivindicar sus derechos sin tener ninguna herramienta para poder desarrollar una actividad productiva, entre otras cosas por la satanización que hay entre la agroindustria y el vínculo de ese pequeño productor con una iniciativa agroindustrial. El cambio institucional. Yo creo que nosotros no podemos seguir dejando que el sector agrícola tenga discrecionalidad y monopolios de información para la asignación de personal al servicio de las clientelas políticas. Hay que blindar ese servicio civil del sector rural, hay que darle más permanencia, hay que darle mejores herramientas de preparación, hay que fortalecer los vínculos de cooperación técnica con instituciones como el Embrapa de Brasil, que podamos fortalecer esa transferencia por sectores y que podamos entender de verdad de la mano con las agencias de promoción de exportaciones dónde están los nichos de mercado para llegar a esa diversificación. Claro, en Colombia le doy ejemplos, hay casos novedosos de lo que se está haciendo con aguacate Hass, usted lo conoce, para tratar de morder un poco del mercado de la palta en los Estados Unidos, pero realmente estamos dotando toda la cadena de planificación fitosanitaria para cumplir ese objetivo. ¿Realmente están las instituciones fitosanitarias cumpliendo una labor proactiva en lugar de solamente represivo-policiva para las instancias de productividad en el país? Yo creo que ahí también tenemos que plantear grandes cambios. Y en cuanto a las demandas sociales, yo creo que aquí se ha hablado de la jornada única. Todos. De hecho, fue una propuesta de nuestro candidato a la presidencia de la República, que en buena hora pues ha sido asumida también por el gobierno y por otros, porque es que estas cosas no se hacen con celo. Pero me preocupa que en la jornada única, esa ampliación de la jornada, sobre todo en zonas rurales, no hay una política clara para darle una mejor formación vocacional hacia la retención de esos alumnos que están desertando y que entiendan que en esas horas adicionales van a tener una formación para el empleo de acuerdo a la vocación laboral de esas regiones. Yo diría que el tema de infraestructura pública, como lo hemos planteado, no lo puede dejar por fuera. Y quiero dejarle planteado acá otro tema, que tienen que ver las medidas en cuanto a cambios productivos. La asistencia técnica. La democratización de la asistencia técnica, porque la asistencia técnica no puede seguir siendo un privilegio de los que tienen mayor dinero en el sector rural. La calidad de la asistencia técnica que usted puede ver en las encuestas del censo es muy precaria para el pequeño productor. Nosotros tenemos que mejorar cuáles son las iniciativas de comercialización en el país. Mira, a mí me preocupa, por ejemplo, cuando yo miro el caso del banano. Nosotros somos
uno de los principales exportadores de banano en el mundo con Costa Rica y con Ecuador. Pero cuando usted mira los grandes productores como India y Brasil, inclusive algunos otros países de África, logran mejorar el consumo per cápita también de esos productos. Y nosotros no hemos podido asociar la riqueza del potasio con la nutrición diaria, y si vamos a tener la jornada única en el país, a mí también me interesaría saber cómo productos como el banano también deberían ir asociados con esa alimentación escolar de calidad, para que nosotros también fortalezcamos el mercado interno de esos productos. Ni qué hablar de la pesca, un país con 2 costas, en 2 océanos, y uno de los más bajos consumos per cápita de pescado del continente. Y eso también tiene que ver con comercialización y con saber aprovechar las oportunidades que nos dan distintos lineamientos, en este caso también el de la jornada única en las zonas costeras. El acceso al crédito. A mí me preocupa, por ejemplo, que en el Banco Agrario hayan abierto 2 billones de pesos, senador Villalba, 2 billones de pesos para las 4G, cuando ni siquiera se están cumpliendo las metas de asignación de crédito para los pequeños productores en el país. Aprobado por la Junta Directiva del Banco Agrario, 2 billones de pesos de la reserva de TES para las 4G. Eso no puede seguir ocurriendo en este país. Creo que aquí voy a cerrar mi intervención diciéndole lo siguiente. Para lo que hoy tanto se anuncia, para esa famosa autopista del posconflicto que va a ser el sector rural, ustedes le tienen que decir al país qué ha pasado con el compromiso de ustedes de fortalecer las instituciones. Segundo, cómo van a garantizar los sistemas de monitoreo y gestión para la inversión que van a desarrollar, lo que hoy es muy débil y que además lo refrenda sinergia con el bajo cumplimiento de las metas. Lo tercero, a mí me preocupa muchísimo la actitud del ministerio frente a algunas de las herramientas sectoriales que tiene el país. Ustedes han procedido a básicamente liquidar y quitarle al sector ganadero el Fondo Nacional del Ganado. Y han argumentado malos manejos para el tema de Friogan. Qué bueno fuera que el ministerio le dijera al país qué ha pasado con los decretos de degüello y por qué no se han cumplido, y por qué el haber permitido esa informalidad también quebró a Friogan. Y qué bueno fuera que el ministerio le diga hoy a esta comisión que no va a retroceder un ápice en los logros que ha tenido este país contra la aftosa, que se han manejado a través del Fondo Nacional del Ganado, y cómo lo van a asegurar. Y yo creo, señor ministro, todos queremos ver un campo próspero en este país, pero lo que le he mostrado hoy acá, con las cifras oficiales, es que las metas, los objetivos y los sueños que el gobierno se ha planteado están desfinanciados, y se está generando una expectativa en todo el país que el gobierno no va a ser capaz de cumplir y que le va a dejar un hueco enorme a la próxima administración. Estas son las preguntas que queremos que usted nos conteste el día de hoy. Muchas gracias, presidente. Señora Presidenta, le informo que se registra quórum